¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Hoy es 28 de mayo del 2021, son las 11 de la noche y esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional, transmitiendo para México y para el mundo. Mi nombre es Rodolfo Julián y mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte de nueva cuenta por acá, ansioso por comenzar y platicar sobre algunos temas interesantes y polémicos que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Hagan favor de seguirnos, hagan favor de compartir, hagan favor de opinar por ahí sus comentarios, sus propuestas para los siguientes temas son muy importantes para nosotros. Bienvenidos, esto es Equilibrio. Pues Carlos, ya se nos va prácticamente mayo, 28 de mayo, el lunes 31 y el martes ya estamos en junio. ¿Cómo ves cómo se nos ha ido mayo? Rapidísimo, mucho calor por ahí en varias entidades del país, con temas políticos, elecciones a la vuelta de la esquina, el ambiente político nacional bastante caliente, bastante movido, y bueno, pues son de los temas que vamos a tratar el día de hoy, listos y preparados para comenzar, Rodolfo. Muy bien, Carlos. Bueno, es importante mencionar que los temas que vamos a abordar el día de hoy, y esperemos que así sea día a día, son temas sugeridos por la gente que ya nos está escuchando un poquito más, que está metiendo a nuestra página de Facebook, que se está metiendo a nuestro canal de YouTube, perdón, y que nos están mandando comentarios, que nos están mandando temas, que nos están ahí abordando de diferentes inquietudes. La verdad que les agradecemos. Denos ahí su suscripción en YouTube, denos ahí su like en la fanpage de Facebook y bueno, vamos a seguir ahí metiendo más temas y metiendo más interacción. Pues gracias a todos los que están uniéndose a esta comunidad, equilibrando con sus comentarios este mundo que ocupa de todos y de cada uno. Pero bueno, Carlos, ¿estás listo para comenzar con estos temas? Por favor, Rodolfo, adelante, comencemos. Pues bueno, no puede faltar el tema de Andrés Manuel López Obrador, digo, siendo el presidente de nuestro país, y han surgido varios temas, como siempre, todos estos días, pero hoy vamos a enfocarnos en el tema de AMLO y la refinería de Deer Park. Esta compra que se vuelve muy polémica, la gente que lo apoya, pues hablando que es positivo, sus detractores, la oposición que no es tan positivo, gente ambientalista sobre las energías que estamos usando, y infinidad de opiniones, Carlos, y pareciera que no hay una idea clara, están muy casados los que apoyan la postura de López Obrador, muy casados con esta idea de que estuvo bien, la gente que está en contra de López Obrador, que no está bien, tienen sus razones, y hay gente que no está ni a favor ni en contra de López Obrador, que son más apolíticos, pero al final les interesan los temas importantes para el país y hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Carlos, ¿tú qué visiones tienes de todo este tema que nos ha arrastrado toda la semana? Mira, Rodolfo, mi perspectiva es la siguiente. El presidente está buscando consolidar un proyecto de nación, está buscando para el ahora, para el presente, para lo que vive, las necesidades que tiene nuestro país actualmente. Eh, por ahí la gente que está en contra de las ideas, los opositores de nuestro presidente, referenciaban que apostar por energías con hidrocarburos, con energías sucias, no era algo con visión hacia el futuro. Sin embargo, y coincido en cierta parte con esta postura de algunas personas, sin embargo, debemos ser conscientes de que el parque vehicular nacional, de que las necesidades de hidrocarburos procesados para nuestra industria, para nuestro día a día, son de vital importancia. Hay datos por ahí que ponen en jaque o que pretenden sacar de las casillas al presidente y a su gente que lo apoya sobre que está culminando un proyecto que inició por ahí de 1993 Carlos Salinas de Gortari cuando él optó por comprar el 50% de las acciones de esta refinería ubicada en el estado de Texas, Deer Park, buscando de alguna forma citar que estaba poniéndole como punto final o terminando de consolidar un proyecto que no le correspondía. En mi parecer, Rodolfo, el tema de la refinería en Estados Unidos por el costo es un negocio que al final de cuentas es rentable considerando la inversión que se va a requerir en Dos Bocas.
Estuve escuchando comentarios de varios analistas en el tema y citaban que no es equitativo el comparar el fabricar desde ceros una refinería, considerando la preparación del predio, la construcción, la ingeniería, todo lo que refiere a comprar el 50% de las acciones para culminar con la compra al 100% de esta refinería en Texas. Coincido también con esta parte, no podemos comparar, comprar un auto viejo que tiene ya sus años trabajando, que también tiene un tiempo de vida menor al que va a tener Dos Bocas. Sin embargo, me parece acertada la decisión del presidente y me parece que a final de cuentas el tiempo es el que va a dar o no la razón. Nuestro parque vehicular y nuestra necesidad de combustibles sucios, como lo mencionaba al inicio, aún tiene 30, 35, 40 años en los que va a ser nuestra principal fuente de energía. Sin lugar a dudas, las siguientes administraciones tendrán que pensar en ir renovando o en ir mutando, ir trasladando cuáles son las energías que vamos a ir requiriendo para ir avanzando y ir evolucionando, Rodolfo. ¿Tus opiniones son similares? Sí, mira, hay dos puntos importantes para este tema, el ambientalista y el de la economía. Si pensamos en ambiente, pues obviamente el pensamiento ha ido cambiando a partir de 1990 a la fecha. Cada vez hemos ido apegándonos más a la sustentabilidad porque al ritmo que iba el mundo, pues prácticamente estaba acabándose más rápido y no dejando renovarse los recursos, el aire, etcétera, etcétera. Incluso digo, aunque dijera Donald Trump que no existe el calentamiento global, pues bueno, el calor que vivimos ahorita en México cada año es más fuerte y era algo que platicábamos aquí fuera de línea. La verdad es que el tema ambientalista es importante. Pero también está el tema de la realidad de México. Bien decían algunos defensores de López Obrador. Bueno, es que tenemos que estar conscientes de en dónde vivimos. O sea, no somos de los países más desarrollados. México va a necesitar gasolina por lo menos otros 30 años. Entonces, desde el punto de vista ambientalista y de la realidad de México, hay ciertos matices. Sí debemos buscar ya renovar el pensamiento de qué combustibles utilizar, pero en un país donde hay 70 millones de personas que no están en los índices básicos de la necesidad o de la sociedad con la capacidad económica para vivir lo necesario, pues bueno, pensemos cuánto tiempo se va a tardar en que todos tengan un carro eléctrico. Pensemos también, bueno, un país desarrollado, yo escuchaba, yo leía y platicaba con varios amigos, un país desarrollado no es en el que los ricos tienen en dónde moverse, sino de que cualquier persona puede transportarse en el transporte público, valga la redundancia. Mi pregunta es, ¿tenemos todo ya la realidad para que el transporte público sea de energías limpias? Entonces, mientras no tengamos una accesibilidad al 100% para la gente, de energías limpias, no podemos pensar en vivir en un futurismo que no es el adecuado para México el día de hoy. Desde el punto de vista económico, pues también hay un tema bien importante. Se mencionan cantidades cerradas que le costó este 50% del que hablabas de Deep Park a nuestro presidente y a nuestro país, 600 millones. Pero también hablan de que hay una deuda de 980 millones. Estamos hablando que son 1.600 millones de pesos. Y surgen otros temas que todos los debatientes hablan. ¿Cuánto va a costar Dos Bocas? Dos Bocas va a costar casi 9.000 millones de pesos. ¿Y cuánto costó? Hablan los defensores de López Obrador, las bardas de Felipe Calderón, 1.724 millones. Entonces, híjole, son muchos matices, muchas posturas, donde nadie tiene la realidad ni la verdad absoluta. Desgraciadamente en México lo hemos construido con muchas deficiencias en los procesos donde se ha rompido, se ha roto, se ha corrompido todos estos procesos, Carlos. Sí, Rodolfo, existen varios factores importantes. Escuchaba algunas opiniones de líderes sociales que referenciaban que
que el hecho de que el costo de la compra del 50% de las acciones de Deer Park fuera prácticamente un 10% sin considerar la deuda, que ahora ya sabemos que ya salió, de lo que va a costar Dos Bocas, era una señal inequívoca de que era un error construir Dos Bocas. Sin embargo, debemos ser conscientes que se han estado encontrando nuevos yacimientos en el Golfo de México, donde la sustentabilidad y la autonomía energética van a depender de la capacidad de procesamiento de estos hidrocarburos. Al final del día, Rodolfo, el tema de las vías de comunicación, del transporte del crudo, también es importante. Recordemos que la ubicación de Dos Bocas está más hacia la península, hacia el sur, hasta el sureste del país, y bueno, pues la refinería que acaban de adquirir se encuentra en la parte norte, ya prácticamente en el vecino país de Estados Unidos. Creo que las vías de comunicación para el combustible que va a transformarse van a poder abastecer a los estados del norte del país de lo que se derive o de lo que se procese en Deer Park, y la parte de Dos Bocas pues seguramente va a abastecer al centro y sureste del país. Me parece, insisto, que es una decisión apropiada para la realidad vigente en nuestro país. Me parece que nos va a brindar soberanía energética. Me parece que va a ser cuestionada esta o cualquier decisión que tome el presidente, que se le cuestiona bastante, que hay otras situaciones, el tema de la compra de medicamentos, de la compra de medicinas, que se ya presentó que hubo un ahorro bastante importante, y que también ha habido carencias en ese ámbito, que hay muchas personas que están sufriendo y que no tienen, están padeciendo enfermedades y no tienen de alguna forma los medicamentos a la mano. El presidente debe ir priorizando las situaciones que más tengan urgencia. Me parece que el tema de la refinería de Dos Bocas y la compra de Deer Park es en el asunto energético. Me parece que sí es un acierto. Y bueno, pues posteriormente vamos a ir validando que esto sea algo que en realidad beneficie a México. Hay un video por ahí en donde López Obrador citaba que él no había prometido que bajaran los costos de los combustibles, y hay un video previo en donde él lo afirma, está en video, no es editado, es un video fehaciente, real, donde se contrapone la postura del presidente en su etapa de oposición versus ahora que representa el poder de la federación. Creo que esta parte le va a brindar un poquito de comodidad para poder mantener el precio de la gasolina en los próximos años, eh, precisamente por la autonomía o por la soberanía energética que vamos a alcanzar. Y bueno, pues hay que ver que de verdad esté funcionando como debe de funcionar, temas de mantenimiento. Se decía que la refinería que recién se adquiere tenía números rojos en los últimos años en sus balances financieros, pues seguramente vamos a tener que ponerle foco y que no haya desviaciones. Hoy día ya Deer Park pertenece al 100% a Pemex, y bueno, pues esperemos que no se repliquen errores que han aquejado a nuestro país en el tema energético, Rodolfo. Sí, mira, los argumentos del presidente son muy, muy claros. Ha habido muchos ahorros. Desgraciadamente, hay cosas que no se puede ahorrar, como en el tema de salud. Ahí sí, yo creo que nadie está de acuerdo en ese tema, que será un tema a ahondar en un capítulo especial. Todo el tema de los niños con cáncer, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, México necesita ese combustible. O sea, pensar que comprarlo caro y no tener ese gasto fuera una solución, pues no, la realidad es que no lo es. Si yo quisiera poner un servicio de transporte de plataforma, no me voy a comprar un Tesla para utilizarlo, ¿verdad? Porque primero no tengo la capacidad económica, y segundo, porque pues no daría para hacerlo de esa manera. Ya estamos hablando de que Dos Bocas va a costar 10 veces más de lo que nos está costando esta mitad de refinería, contando la deuda. Entonces, importante ubicarnos en nuestra realidad, de nuestra capacidad económica, y al final Pemex tiene la capacidad de sustentar este tipo de empresa que adquirió, porque sí es funcional. Si tuvo sus deudas fue por los temas de pandemia, por temas a lo mejor que ya no tenía el respaldo económico de la empresa original, que es Shell,
pero dime, pues, cuánto no nos ha aguantado Pemex a los mexicanos para hasta financiar campañas y fortunas millonarias de políticos. Habían ciertas parodias donde decía, no, pues muy mal López Obrador, con todo ese dinero lo podríamos haber puesto en Andorra, lo hubiéramos podido haber puesto en paraísos fiscales para hacer más ricos a los que son la mafia del poder, diría López Obrador, Carlos. Sí, Rodolfo, diferentes matices. Nadie tiene la verdad absoluta. Insisto en que la decisión, en mi particular punto de vista, es adecuada, es acertada para lo que concierne al tema energético y para lograr la soberanía energética. Citabas ahorita una marca de automóviles de lujo que representa el máximo exponente en este tipo de desarrollos o de energías. Yo me pregunto, Rodolfo, ¿valdría la pena revisar el dato de cuántas personas tienen la capacidad, cuál es el mercado de Tesla actualmente en el territorio nacional, cuántos son las industrias que podrían adecuar sus operaciones a manejar vehículos con energías limpias? Me parece que no estamos en una circunstancia real para poder migrar en el corto tiempo a este tipo de energías o este tipo de vehículos. Sí vale la pena, obviamente, nuestro país se mueve por tren y se mueve por transportes de carga en plataformas, en fules, en barcos que también representan un consumo de este tipo de combustibles bastante robusto. Entonces, para que continúe el flujo, para que continúe la maquinaria trabajando, ahí es donde creo que está el acierto del presidente, no solapando la falta de inversión o los ahorros a costillas de situaciones delicadas en otros rubros en el país, Rodolfo. Me parece que para cerrar mi comentario o mi aportación en este tema, yo citaría que debemos transparentar las finanzas de Pemex, que debemos ser realistas, que debemos ser transparentes y que debemos de alguna forma no quitar el dedo del renglón. El presidente termina su mandato, su sexenio en 3 años más y posteriormente la persona o el partido, la fuerza política que asuma la presidencia debería dar continuidad a las cosas que de alguna forma están caminando hacia un mejor porvenir a nuestro país, Rodolfo. Sí, mira, también cerrando este tema, Carlos, eh, el Tesla Model 3 estándar cuesta 880,000 pesos, casi 900,000 pesos. Solamente, bueno, ni siquiera ese mexicano con ese ingreso básico, diría Samuel García, de esos 50,000 pesitos al mes, podría adquirir este carro. Entonces, comparándolo con México, el esperarse a que construyan dos bocas o que no hubiera proyectos en paralelo para esta autonomía de hidrocarburos, pues sería muy alejado de la realidad pensar. Creo que esta fue una acción correcta, de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra capacidad económica, para lograr un poco de mayor autonomía en hidrocarburos de México. No todo lo que hace el presidente tiene que ser malo, no todo tiene que ser bueno, no todo se lo tenemos que aplaudir, no todo se lo tenemos que abuchear. Sí es importante ser nosotros mismos apoyo a las instituciones, apoyo al presidente y contrapeso. ¿Vale? Entonces, importante pensar objetivamente, y eso es lo que busca este canal, pensar objetivamente cuáles los pros, cuál es lo contra, qué es lo mejor, pero al final la mejor opinión la tiene cada quien, Carlos. Así es, Rodolfo. Bueno, pues démosle la oportunidad de demostrar o de fallar al presidente. Somos los principales críticos de su bien o de su mal actuar. Y bueno, el tiempo decidirá si esto fue realmente algo que merecía la prioridad que le está dando el presidente. Insisto, desde mi perspectiva es algo que nos va a traer cosas buenas, nos va a permitir de alguna forma sostener, mantener los precios de la gasolina independientemente del entorno internacional que se vive actualmente en el globo. Así es, hay que apoyar, cuestionando, no solapar y buscando el éxito de México, Carlos. Y bueno, cerramos esa parte y vienen otros dos temas bien importantes. El segundo tema, Carlos, violencia en el proceso electoral 2021. Ha habido infinidad de casos, que han sucedido en todo el año de amenazas, asesinatos de candidatos
candidatos y esto luce muy complicado para una democracia sana, Carlos. Eh, ¿Qué casos recuerdas de los que ha pasado en este año? Casos muy sonados, casos de figuras que están en campaña para alcaldías. Recuerdo el de la semana pasada con Alma Rosa Barragán, postulándose por Morena, no, perdón, por Movimiento Ciudadano en el municipio de Moroleón, en el estado de Guanajuato. Eh, una situación lamentable. Estaba transmitiendo desde las poblaciones ahí cercanas a este municipio, donde pedía que se sumaran los personas que estaban a favor de su movimiento y bueno, pues posterior a este llamado para llamar a sus votantes o a su fuerza política, pues sufre ahí un atentado donde lamentablemente pierde la vida. También Morena ha sufrido por ahí en la población de Chilón, en Chiapas. Pedro Gutiérrez, el 17 de marzo, venía conduciendo y en compañía de su hijo y de su esposa, de alguna forma los alcanzan hombres armados, disparan hacia la unidad y él recibe un disparo certero donde lamentablemente también pierde la vida. En Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes, Yuriel González Lara, también es del PRI, misma situación, pierde la vida, a un costado del comité municipal del PRI en esta localidad. Y bueno, por último, y también hace como 3 semanas, Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, donde también pierde la vida en un evento. Se escucha lamentable, el presidente ya ha dado algunas declaraciones sobre el ambiente político que se está viviendo en el país y de alguna forma pide que tengamos calma. Sin embargo, el que alcance la inseguridad a estas figuras que están candidateándose para ser nuestros dirigentes, nuestros alcaldes, pues deja bastantes situaciones de incertidumbre. Si no podemos garantizar la seguridad de estas figuras públicas, ¿qué podemos esperar de la gente de a pie? De la gente que todos los días tiene que salir a trabajar, a la escuela, a ganarse el pan de cada día. Hoy justamente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en compañía de la senadora Lupita Covarrubias y de Adriana Lozano, diputada también de Morena, sufrieron por ahí un susto, los alcanzaron en la carretera Matamoros-Reynosa, gente armada con armas largas, donde la situación se complicó, estuvo tensa, hubo una situación ahí donde transmitieron en vivo pidiendo auxilio de la Guardia Nacional y donde el gobernador Cabeza de Vaca desmentía y decía que no había personas armadas en las carreteras en este territorio, pero existe un video. Entonces, complicado el tema, debemos garantizar no solo la seguridad de las personas involucradas en la política nacional, sino de todos los ciudadanos que finalmente vivimos en este hermoso país, un poquito más centrado en la región, aquí en el occidente del país. Hoy también hubo algunos comentarios, ¿los recuerdas? Por ahí supe que el señor Lemus y también Pedro Kumamoto sufrieron algunas amenazas. ¿Tú supiste de este tema, Rodolfo? Así es, el proceso en Zapopan y en Guadalajara se ha estado ensuciando eh, con este tipo de amenazas y de inseguridad. Y englobando todos y cada uno de los casos que comentas, es preocupante, de antemano fatal que hayan sucedido estas situaciones. Y mi pregunta es si son situaciones individuales donde estas personas que han fallecido tuvieran algún enfrentamiento, algún discordancia con sectores delictivos, con alguien que estaba luchando también por el poder, por las candidaturas. ¿Qué diferentes situaciones pudieron haber pasado en cada uno? Me imagino luchas por candidaturas, luchas por territorios, gente que estaba a lo mejor probablemente metida en alguna situación de delincuencia organizada o que no aceptó estar ahí, o qué ha pasado en cada uno de ellos. Esa es la preocupación. Si alguien con propuestas honestas y objetivas se quiere lanzar para administrar correctamente algún tramo de control del gobierno, ¿tendrá problemas? Esa es mi pregunta. Es decir, ¿ya la delincuencia organizada y la violencia está secuestrando los procesos o hay personas con ciertas situaciones en su vida personal
que han llevado los problemas a estas esferas políticas. El tema de Mario Delgado me queda bien claro, es el tema del territorio, el tema delicadísimo de la guerra que está teniendo el López Obrador con el gobernador Cabeza de Vaca. Y pues imagínate, o sea, no podemos pensar en lo propositivo para las campañas. Por un lado, las campañas populistas, donde el más popular gana, y por otro lado, donde también la inseguridad y el brazo de la delincuencia organizada, pues pone el manotazo y agita todo este avispero, Carlos. Sí, Rodolfo, mira, mi perspectiva es la siguiente. Si bien comentas la posible conexión o relación con grupos delictivos donde los candidatos se ven en desventaja, los candidatos que de alguna forma pudieran, no estoy asegurando, pero tradicional e históricamente en México esto es un tema que se ha ido repitiendo, independientemente de la bandera política que represente cualquier figura, cualquier actor político nacional. El hecho de que meta la mano la delincuencia organizada, pues te pone a pensar cuánta libertad para ejecutar las propuestas están teniendo los candidatos. ¿Cuál es un punto de encuentro entre estos candidatos que sufrieron atentados, que lamentablemente perdieron la vida? Es su discurso político fuerte y tajante, contundente contra la inseguridad, con propuestas como reforzar las policías, como cambiar los cuerpos de seguridad municipales, estatales, la forma en la que buscan consolidar la estrategia con la Guardia Nacional. Mucho que desear, un tema que de alguna forma pierde garantías la clase política mexicana. Quiero enfatizar en que no es solo un grupo político el que se ha visto afectado por estas situaciones, sino son diferentes partidos, diferentes candidatos con diferentes trayectorias. Es complicado, Rodolfo. Citabas el término secuestrar eh, la clase política mexicana, totalmente reprobable. Insisto, si no se puede garantizar la seguridad de estas figuras, ¿qué podemos esperar la gente común, la gente corriente, donde pues de alguna forma se complica muchísimo el que tengan los alcances y la capacidad nuestros cuerpos policíacos de atender toda la serie de infortunios que suceden en el país? Me gustaría también enfatizar en que muchas de las campañas se están viendo ensuciadas y están haciendo linchamiento político, porque no es otra cosa, sacando trapitos sucios de algunos candidatos y en esencia no es propiamente el mal comportamiento o las fallas del candidato en cuestión, sino de su gabinete o de su equipo de trabajo. En el caso local, en Guadalajara, quien se candidatea como alcalde para la Perla Tapatía, para Guadalajara, es Pablo Lemus, y el día de hoy recibió amenazas de muerte en su teléfono personal. Él citaba en un video, en una declaración, donde hacía responsable a quien fuera el visor de este tipo de situaciones, porque llegaron hasta sus hijos, hasta su mujer y amigos cercanos. Lo declaraba y levantó la denuncia formalmente con las instancias adecuadas. Y por otro lado, el tema de Pedro Kumamoto, representante del partido Futuro para la alcaldía de Zapopan. Recordemos que es uno de los municipios más acaudalados del occidente del país, donde le dejan una cabeza de un cerdo cerca de sus oficinas y referenciaban mensajes con muchas faltas de ortografía y con un lenguaje poco educado, que pronto iba a pagar las situaciones que se estaban suscitando al interior de este partido Futuro por algún caso que se dio en la localidad de Tepatitlán, Jalisco, donde se citaba que un par de altos funcionarios dentro de su partido habían tenido habían abusado de una persona menor de edad cuando formaban parte de un grupo teatral. Entonces, vale la pena investigar, vale la pena revisar cuáles son realmente las situaciones que están mal hechas, los errores que han tenido en el pasado estos candidatos, porque es justo para eso, los debates
el tema del confrontar, el tema del cuestionar a cada uno de estas figuras que están buscando una silla en el poder, vale la pena totalmente. Sin embargo, no a costillas de hacerle un daño o de privar de la vida a cualquiera de estas personas, Rodolfo. Sí, y estamos hablando de casos puntuales, pero ¿cuántos casos no estamos mencionando? Y estamos hablando desde Tamaulipas hasta Chiapas, de extremo a extremo del país. O sea, y muchos de los que sufrieron algún atentado, pues obviamente ni siquiera se conocían. Es decir, que todo esto es una muestra de la descomposición política, descomposición social, y donde hay poderes ocultos en nuestro México. Eh, el atacar la delincuencia organizada de frente y con una gallardía equivocada no es la solución. Se deben buscar soluciones preventivas. Ya nos demostró Felipe Calderón con su gallardía y con su ímpetu que tenía en una guerra donde hermanos mexicanos contra hermanos mexicanos se mataron y se siguen matando, que no fue la solución. Y llegar de golpe a querer cambiar la tranquilidad o la delincuencia organizada en los municipios, pues no es la solución. Te digo, me quedan dudas, desconozco cada tema, cada uno de los casos, y mi preocupación mayor sería que la delincuencia organizada en su afán de demostrar, o algún político, porque, ¿por qué no decirlo? Que también sucede, en afán de demostrar ese poder alterno a lo institucional, esté tomando estas acciones. Es importante que se respeten las instituciones y es importante que se respeten esas figuras y los procesos democráticos, Carlos. Sí, Rodolfo, yo quisiera citar un tema que va inmiscuido en esta pauta, que es hasta dónde hemos sido permisivos en el pasado, la clase política, de hacer alianzas, de ser financiadas en algunos casos por, por la delincuencia, vaya. El hecho de que se conozca cuál es el camino, el hecho de que se amedrente o se amenace a candidatos o se pida apadrinar algunas campañas para tener favores o facilidades para desarrollar negocios ilícitos, no es un tema nuevo, es un tema que de alguna forma puede estar alcanzándonos el pasado, los errores, la forma en la que algunos han decidido trabajar y por esto han sido partidarios, bueno, no partidarios, sino han sido de alguna forma, han mirado hacia otro lado para permitir que ciertos grupos tengan algunos beneficios y han ido a por capos de equipos contrarios a los que están ahí patrocinando o llegando a acuerdos. Recordemos que en muchas situaciones candidatos que se decía que tenían alguna relación han sido también traicionados, en el sentido de que ellos quizá no pudieron cumplir con los acuerdos que tenían con estos grupos de personas y bueno, pues al final del día yo creo que la intención de que tengamos personas capaces que controlen este tipo de situaciones delictivas en el país, pues viene derivado de la descomposición social que tanto hemos tocado en este programa. El tema de la educación, el tema de las oportunidades, el desempleo, son factores que van brillando a muchas personas que no tienen las opciones que tenemos de educación, de poder crecer, de encontrar un trabajo digno que te permita brindar a tu familia el sustento adecuado y terminan yéndose por el camino fácil. Hay que poner atención en la descomposición social, en la responsabilidad que tenemos nosotros y buscar cambiar de raíz esa cultura bélica que tenemos, que es tan fácil y tan al alcance de nuestros pequeños, Rodolfo. Sí, hablas de un tema, de un pilar de todo, el tema cultural. Cuánto todo se ha alimentado la idea de el dinero fácil, el dinero rápido, se han endiosado, hecho apología al delito con series, con canciones, donde se vuelven semidioses a personajes que muy inteligentes, muy despiadados y lo que tú quieras, muy disciplinados, pero al final llevan a los jóvenes a querer estas situaciones. Entonces, mi comentario sobre este tema es no a la violencia en los procesos políticos. Deben respetarse los procesos políticos y diremos, pues, ¿cómo lo vamos a frenar?
así de golpe. No podemos frenarlo así de golpe, pero sí cada quien tenemos una pequeña participación para que la violencia se dé, desde la violencia más pequeña que ocurre en casa, esa violencia intrafamiliar, se va detonando que estas situaciones llegan a estos extremos, Carlos, y no se puede tener un país tranquilo donde asesinan periodistas, donde asesinan candidatos, o sea, no hay una democracia tranquila. Pareciera que estuviéramos en guerra y pues no, somos un país en paz, pero con un tema de delincuencia muy fuerte. Así es, Rodolfo. Yo tengo un comentario para cerrarlo, eh, para nuestros jóvenes, para todas las personas que creen que es imposible llegar a tener una vida digna. Creo que el hecho de ser persistentes, el hecho de ser honestos, el hecho de ser disciplinados, de alguna forma te va abriendo caminos, te va abriendo oportunidades. Yo pediría a nuestros jóvenes que no se vayan por el camino fácil. No todos pueden ser capos, no todos pueden tener los lujos que nos hacen pensar que entrando a esta vida delictiva eh, tienen todo, vaya. La vida recia, el vivir muy bien, pero muy poco tiempo, te quita la tranquilidad de poder estar en paz con tu familia, con tus hijos, porque no solo te metes en cosas extrañas tú, sino la gente que está detrás de ti, en ese tipo de ambientes, en ese tipo de mundos, no hay respeto por nadie. Entonces, no todos pueden ser capos, no todos pueden ser millonarios, no todos pueden ser jefes. Hay mucha gente de a pie, hay muchos peones, es carne de cañón. Vemos jóvenes, vemos niños que se involucran en este tipo de mundos y al final los desenlaces no suelen ser los adecuados. Mucha gente cita a manera de broma el no te tocaba, él era solo un niño. Bueno, nosotros mismos, al no inculcar, al no empujar, al no tratar de forjar, de educar de manera correcta, se estamos abriendo la puerta porque se están bombardeando con situaciones que los deslumbran cuando no es así, jóvenes, no es así, amigos. Seamos responsables, Rodolfo. Sí, yo también ya para cerrar este tema, Carlos, el tema que comentas, el tema aspiracional, el tema de las prioridades, a veces diosan, te digo, estos personajes y también la vida de lujo, pero en realidad una vida de lujo, puedes tener una vida de lujo tranquila, con lo necesario para vivir, una casa, un móvil, una familia con educación, que puede ir a la escuela, tus hijos, que tengas tu vestimenta, que tengas para divertirte con lo básico, tener un equilibrio en la vida, eso es lo que se debe buscar. La verdadera felicidad es un verdadero equilibrio de vida y no alcanzar a toda costa los lujos y esas prioridades mal insertadas en la cultura, Carlos. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Lamentable las pérdidas de las vidas de los candidatos, lamentable la forma en la que se ve afectada la clase política mexicana, donde puede quedar por ahí algún valiente que tenga de verdad propuestas, que tenga la gallardía, que tenga la fuerza, los conocimientos, la experiencia para poder hacer un cambio real. Bueno, con este tipo de situaciones está de pensarse, vaya. Uno tiene Claro. trabajo, uno tiene familia, y el tener aspiraciones a poder hacer más por la gente se ven truncadas por este tipo de acciones, vaya. ¿Cuántas personas que pueden hacer algo bien por la comunidad, por el pueblo, por México, por cada uno de nuestros estados, ven este tipo de situaciones y prefieren mantenerse al margen? Dice, bueno, yo no tengo necesidad de involucrarme en una situación como esa. La tranquilidad de uno como persona creo que es de las cosas más importantes de nuestra familia. Yo creo que a nadie le gustaría, pero todos hemos perdido algún ser querido por situaciones de estar en un lugar equivocado, en un momento equivocado, con las personas equivocadas, pero cuando uno lo busca, cuando uno se inmiscuye a cambio de tener beneficios, lujos, que son efímeros, que son pasajeros, es donde nos equivocamos realmente y las personas que estamos alrededor de quienes se equivocan en estas decisiones, decimos, es su tema, ¿va? No es su tema, es tema de todos y vale la pena una llamada de atención, una jalada de orejas en tiempo para poder forjar e ir forjando personas de bien para que este país pueda en algún momento ser la potencia que todos sabemos que tiene la capacidad de ser.
Así es, no a la violencia en los procesos democráticos y cada uno en el pequeño papel o grande papel que tenga en este tema, Carlos. Y bueno, pasamos a nuestro último y tercer tema de la noche para cerrar. Y este tema nos los dijo un amigo ahí que nos escribió y es un llamado a la atención del gobernador Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, sobre el tema del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que vulgarmente decimos el CEMEFO o el forense, ahí donde llevan a todas las personas que fallecen en algún accidente o en alguna situación complicada o que tiene que resolverse alguna tramitología, por el tema de cómo falleció esa persona, Carlos. Este tema es un llamado al gobernador porque por todos los temas que hemos vivido en los últimos años, tema otra vez de la delincuencia organizada, han crecido los asesinatos, el tema de pandemia, donde mucha gente desgraciadamente ha fallecido por el tema de COVID-19 y tantos temas, la mortandad ha crecido en estos años. Entonces, tenemos ahí un problema, Carlos. ¿Cómo recibes esta noticia? ¿Qué abordas en este tema? Rodolfo, en primera instancia debemos ser respetuosos de las personas, del prójimo. Me parece que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha sido rebasado. Llevamos en este año tendencia para cerrar por encima de las 2,000 muertes hasta el cierre del mes de abril. Homicidios, así es. Cerca de 660 homicidios. Bueno, sabemos que la situación actual, tenemos personas cercanas que se abordaron estos temas durante la semana y acordamos poderlo platicar aquí para que usted pueda dar su opinión también. Hay una situación compleja, hay cuerpos que están sin refrigerar, cuerpos que están en contenedores de plástico, hay no el tratamiento adecuado ni la forma de entregar en tiempo a nuestros difuntos cuando tienen una situación que conlleva no necesariamente que estén involucrados en una situación de delincuencia, sí en una situación desafortunada donde los alcanzó el destino, donde la vida se les escapó por estar de nueva cuenta, lo cito, en el momento poco adecuado, con las personas equivocadas, en el sitio equivocado. Sabemos que hay fundaciones, hay colectivos, el FUNDEJ, que es Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, que están buscando la atención de nuestro gobernador Enrique Alfaro para que pueda poner atención en las condiciones en las que están trabajando esta dependencia, el famoso CEMEFO. Sabemos que es complicado la tramitología, que el dolor de las víctimas, de las familiares de las víctimas es inconmensurable, vaya. Estamos buscando que se le dé la importancia adecuada, tratando de ser el portavoz de estas familias a la par de las fundaciones de los colectivos para que podamos sumar personas, ampliar los horarios. Es una situación compleja. Ya no hablemos de las muertes naturales o las muertes por la pandemia. En Jalisco y en todo el territorio nacional, se trata de ser empáticos con los familiares de las víctimas, Rodolfo. Sí, decíamos, según la tendencia del primer cuatrimestre, eh, al final de año 2021 va a haber más de 2,000 asesinatos en Jalisco y la capacidad administrativa del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está siendo muy rebasada. Se necesita un apoyo especial del gobernador, tanto en recursos, tanto en forma de administrarse. No es exclusivo de este gobierno. Recordemos que hace 4 años, con el ya fallecido exgobernador Aristóteles, encontraron un tráiler que andaba rondando la zona metropolitana, que tenía una refrigeración, muchos cadáveres que no podían ser ya administrados. ¿Y qué pasa con todo esto? Son cuerpos que encuentran en situaciones
de asesinatos, de situaciones complicadas y no alcanzan a identificar quiénes son, no se hace la investigación completa y la velocidad con que van saliendo estos temas, pues rebasa la capacidad de estos institutos. Sí es importante que le pongan una atención especial porque la dignidad con la que se despide a un familiar o a un ser humano que a lo mejor no esté identificado, sí debemos de poner la atención y ojalá y el gobernador pusiera atención en esta parte, entendiendo su capacidad y entendiendo su poder para hacer las cosas en este sentido, Carlos. Sí, Rodolfo, básicamente es atender de forma oportuna a los familiares de las víctimas, la entrega de los cuerpos. Lamentablemente hay un gran número de personas que están padeciendo, se quedan ahí a velar o a esperar que les den noticias cuando pueden liberar los cuerpos. A partir del tercer día, por lo que he escuchado y por lo que he investigado, los cuerpos que no están en refrigeración comienza a avanzar tanto el proceso de descomposición que ya es prácticamente insostenible el que puedan tener una velación como lo buscan tener y tienen que proceder a la cremación para poder hacer el ritual de despedir a nuestros seres queridos. Está muy rebasado, hay cuerpos ahí que tienen muchos meses, que no han sido identificados y tiene que pasar un lapso importante para que se envíen al foso común. El porcentaje es mayor el de varones porque hay más varones asesinados. Sin embargo, también el de figuras donde no se puede determinar ni siquiera el sexo del occiso. Todo esto es prácticamente una herramienta para que el gobernador voltee a ver esta situación bueno, pues destine más personal, destine más recursos para que pueda ser más digno el trato que se le da a los familiares de las víctimas, vaya. Ya de por sí es muy complicado el perder un ser querido como para encima tener que estar viendo trámites burocráticos en este tipo de instituciones. La situación es que los peritos deben realizar la autopsia de ley y descartar situaciones y determinar el móvil o la causa de la muerte. Bueno, pues debemos destinar más recursos para este tipo de situaciones para que puedan entregarse los cuerpos con mayor agilidad, Rodolfo. Sí, así es, Carlos. Sin ahondar en los procesos exactos que se deben hacer, lo que se invita al gobernador es que envíe a un equipo experto para hacer un análisis de qué es lo que deben hacer. Eh, los procesos instaurados deben ser correctos para ciertas situaciones y para ciertas épocas y para ciertos números estadísticos. Si ya estos números fueron rebasados, se tiene que pensar qué hacer en los procesos y también, obviamente, apegado a la legislación correcta para el tratamiento de estas víctimas. Y desgraciadamente, Carlos, muchas víctimas no se identifican quiénes son y los familiares no saben que están ahí porque no sabemos si son nada más de Jalisco. O sea, este tema de la delincuencia organizada y de tantos temas que llevan a las personas a terminar ahí, Claro. puede ser que probablemente sus familiares los estén buscando en otros estados o los estén buscando aquí mismo y no sepan que están ahí. Y ya por tanto trámite y por tanta revoltura de pendientes, pues ya no los pueden encontrar, Carlos. La verdad es que es importante que el gobernador ponga atención a este tema. Él tiene la capacidad para hacerlo, pero entre tantos temas importantes que abordar, pues a lo mejor no lo ha puesto nuevamente en agenda. Se le invita, se le agradecería que atienda a estas familias y que atienda esta situación humana, porque al final debemos respetar desde el nacimiento hasta cómo nos despedimos del mundo, Carlos. Sí, Rodolfo, valdría la pena comparar con otros países, con otras entidades donde tienen un mejor desempeño, cuáles son las formas básicas de poder identificar a un occiso, llámese con los registros dentales, llámese con pruebas de ADN. Sabemos que hay casos en donde es literal muy complicado, con mucha antigüedad en donde se encuentran los cuerpos y bueno, valdría la pena que pudiéramos hacer un análisis, así como hay propuestas muy innovadoras sobre el tema del registro de todas los móviles que utilizamos, así como hay situaciones en donde nos queremos
ver muy, muy innovadores. Valdría la pena citar algunas opciones para corregir este tipo de malos tratos o de malas fórmulas administrativas para poderle dar celeridad a entregar los cuerpos a las familias, Rodolfo. Así es. Y ya de mi parte, para cerrar este tema, pues bueno, entendemos la labor titánica que hacen todas las personas encargadas de este instituto. No se les está juzgando por el tema que ya platicamos. Más bien se le pediría al gobierno, al ingeniero Enrique Alfaro, poner atención para apoyar este instituto y para que haya una despedida digna para todas estas personas que lamentablemente perdieron la vida en estas condiciones, Carlos. Así es, mi comentario es el mismo, sentido común, empatía para los familiares de las víctimas, tratar de darle celeridad, sumar figuras, sumar personas, sumar expertos que puedan darle mayor trámite a este tipo de situaciones, vaya. Lamentable, siempre perder un ser querido es un tema traumático y bueno, pues la mayor acto de bondad que podríamos tener en la institución del Instituto Mexicano de Ciencias Forenses es pues darle celeridad y un trato digno para las familiares de las víctimas. Pues Carlos, ya se nos fue prácticamente una hora. Conclusiones de los temas, Carlos, para el día de hoy, capítulo 5. Conclusiones, Rodolfo. Perdón, capítulo 6. Capítulo 6, Rodolfo, no nos quites por ahí. Bueno, finalmente sabemos el entorno nacional. Mi comentario va relacionado a buscar ser protagonistas en las futuras elecciones. Hay que salir a votar, amigos, hay que salir a decidir, hay que salir a mover, hay que cuestionar, hay que permitir que los proyectos que se están llevando a cabo, si continúan siendo transparentes, si continúan siendo rentables, si continúan dando una mejora para nuestro México, permitamos que sigan avanzando, sigamos criticando, sigamos cuestionando, esa es nuestra función. Pero bueno, la intención de todo esto es que nuestro país mejore, es que sigamos construyendo un México en el que podamos heredar a nuestros hijos de una forma en la que nos sintamos seguros, sigamos educando, sigamos forjando. Eh, la institución del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ingeniero Enrique Alfaro, ayúdenos con esta parte, ayúdenos con esta parte. Usted sabe cómo hacerlo, usted sabe cómo designar el recurso adecuado, los equipos adecuados, hagan los análisis, validen cuáles son las capacidades actuales y cuál es la necesidad que tenemos en este momento en nuestra entidad. Así es, Carlos. Bueno, como bien comentas, el tema importantísimo de las elecciones, que ya se acercan de este fin de semana al siguiente. Mi postura es para todos lados, para los que apoyan AMLO y los que no apoyan AMLO. Si apoyas AMLO, apóyalo cuestionándolo, apóyalo con contrapesos, apóyalo no dándole el carro completo a AMLO. Si ves que candidatos de Morena no dan el ancho, como otros candidatos sí lo podían dar en tu localidad, vota por esos otros candidatos. No le des toda la Cámara de Diputados al presidente por el bien de todos, por el bien de él mismo, porque el poder corrompe y ese carro completo no le va a ayudar, le va a ayudar que lo cuestionen. Y para la gente que pues no es obradorista, también no todo tiene que ser malo, o sea, no todo tiene que ser incorrecto de Andrés Manuel. Hay que apoyar lo que sí veamos objetivamente correcto y lo que no, pues hay que cuestionarlo. El tema de la violencia, pues bueno, viene ahí pegado. No podemos secuestrar lo más valioso que tenemos y que nos ha costado tanto en esta historia de México, la democracia, la libertad. Trabajemos todos para defender la democracia de una manera pacífica. Y bueno, invitando nuevamente al ingeniero Enrique Alfaro para que nos apoye, para que apoye a todas esas familias de personas desaparecidas, a que le den celeridad a estas investigaciones de los cuerpos caídos en situaciones diferentes y lamentables, y que le den su santo o su sano proceso a estas personas, Carlos. Y pues bueno, con eso me despido, Carlos, que tengas una excelente noche y pues síganos en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook,
para que sigamos ahí tratando de equilibrar el mundo entre nosotros y entre todos, porque al final la mejor decisión y el mejor análisis de todos los temas lo tiene cada uno en sus casas, Carlos. Así es, un fuerte abrazo a todos. Cuidémonos, participemos, seamos protagonistas. Fuerte abrazo a todos, esto es Equilibrio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.